Hola a todos, buenas noches a toda la familia de Tutoriales Cristianos. Quiero darles la bienvenida a nuestro devocional el día de hoy. Estoy muy contenta de estar con ustedes, de poder compartir un espacio con ustedes. Estoy aquí en un lugar diferente, tal vez para darles el mensaje de que no importa en el lugar en el que estemos, podemos pasar un tiempo con Dios, un momento de intimidad con Él, un momento de cercanía con Él. Creo que a veces debemos como tumbar todos esos tabús de que solo debemos estar en nuestra casa o solo en la iglesia, sino que en cada uno de los lugares es un buen momento para pasar un tiempo con el Señor, un tiempo de intimidad con Él, de tener una cita con Él. Hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Carolina Molano, una mujer de Dios, una mujer que Dios usa, una mujer con un corazón hermoso, así que quiero invitarlos a que dispongan su corazón para lo que Dios quiere entregarles el día de hoy y quiero comenzar este tiempo con una oración. Dios, te doy gracias por este día, te doy gracias por cada una de las personas que está viendo esta transmisión, te doy gracias porque tú has querido, Señor, traerlos a este lugar con un propósito, Dios, porque quieres hablarles, Señor, a cada uno de ellos. Te pido que este tiempo sea un tiempo especial, un tiempo en el que ellos puedan escuchar tu voz y puedan, Señor, conocerte un poquito más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, y sin más preámbulo, con ustedes, Carolina Molano. Hola chicos, buenas noches para todos. Bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Carolina Molano, yo soy profe de técnica vocal y de iniciación musical. Y pues nada, de verdad muchas gracias por estar aquí con nosotros, por conectarse a estos tiempos hermosos en los que el Señor nos quiere enseñar cosas nuevas. Creo que el mensaje que Dios trae hoy para nosotros es muy importante en estos tiempos. Y pues nada, quiero que aprovechemos este tiempo para reflexionar mucho y para seguir aprendiendo de lo que Dios tiene para enseñarnos a todos nosotros. Entonces, me gustaría empezar entregándole este tiempo a Dios en sus manos para que sea Él quien hable directamente a nuestro espíritu y a nuestro corazón y nos permita seguir creciendo y avanzando en lo que Él tiene planeado para nosotros. Entonces, Señor Jesús, yo te doy gracias por esta noche, gracias por este tiempo que tú nos has regalado, gracias por estos espacios en los que podemos aprender más de ti. Y te pido, Señor, que por favor en esta noche abras nuestra mente, abras nuestro corazón y dispongas nuestro espíritu para conocer un poco más de lo que tienes para enseñarnos, para, Señor, seguir creciendo y seguir avanzando en el propósito que tú tienes para nosotros aquí en la tierra. Y llévanos, Señor, cada vez más a un conocimiento más profundo de tu palabra. Permítenos ser esas personas que tú quieres que seamos en tus manos. Y ayúdanos, Dios, porque sabemos que aunque es un poco complejo, si estamos contigo todo nos es posible. Entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, chicos, yo hoy quiero hablarles un poco de lo que significa ser cristiano, o más bien de lo que llevar este nombre de decir yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesús, es para nosotros. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las grandes empresas cuidan muchísimo su imagen. Nosotros desde que estamos pequeñitos, por lo menos aquí en Colombia, en los colegios siempre nos dicen como todo lo que usted haga con el uniforme del colegio puesto, no solamente lo representa a usted, sino representa al colegio. Entonces uno siempre decía como, bueno, cuando llevo el uniforme puesto de mi colegio, de mi escuela, pues debo comportarme de una buena forma, porque si no, no voy a quedar mal yo, sino mi colegio, ¿cierto? Y no solamente pasa en los colegios, en las escuelas, sino lo vemos también en los equipos de fútbol, lo vemos también en las empresas súper importantes. Por ejemplo, si hay un trabajador, hace un tiempo ya pasó que empezó a circular un video por redes sociales de esta empresa de comidas, de sándwich, creo que ya todos sabemos cuáles son, donde se veía un ratón en las estanterías de uno de estos establecimientos. Obviamente la gente de esta empresa tomó cartas en el asunto porque no queda mal solamente ese establecimiento, ese único local en el que sucede esto de tener ratones,
sino que es toda la cadena de alimentos lo que se ve afectada. Entonces, de esa misma manera debemos nosotros también cuidar un poco el nombre de Jesús, ¿saben? La palabra de Dios dice que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y nosotros como sus hijos, como creyentes, como seguidores, llevamos en nuestra espalda, en nuestra frente, ese nombre tatuado, ¿cierto? En nuestro corazón. Al decir que somos seguidores de Jesús, al decir que lo amamos, al decir que le servimos, que somos cristianos o que somos seguidores de Jesús, de su palabra, de sus enseñanzas, eso va a representar a Jesús. Y muchas veces hemos visto a muchas personas desafortunadamente cometiendo malas acciones en el nombre de Jesús. Y ustedes y yo no nos alcanzamos a imaginar el daño tan grande que hemos hecho a muchas personas utilizando mal el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos habla de que Jesús era un hombre increíble. Yo creo que todo lo que podamos leer de él en los evangelios, aún en el Antiguo Testamento, cuando lo llamaban el Mesías, cuando se hablaba de todo lo maravilloso que iba a hacer aquí en la tierra, y aún después de que murió, todas las cosas que hizo a través del Espíritu Santo y a través de sus seguidores fieles como los apóstoles, como Pablo, hicieron que Jesús fuera el hombre más famoso sobre la faz de la tierra. Y a veces creemos que con eso es suficiente, pero para nadie es un secreto que hoy en día la religión, hoy en día la iglesia, no solamente cristiana, sino también la católica, y en general las religiones, luchan mucho con el concepto de religión, estilo de vida, seguidores de Jesús, y creo que aún nosotros tenemos un poco esa lucha, ¿no? De decir, ¿qué soy? ¿A qué pertenezco? ¿Qué me identifica? Entonces, para empezar, quiero que vayamos a Mateo 13, el capítulo 13, versículo 13. En este capítulo Dios nos está hablando, bueno, Jesús está en el contexto en el que le lava los pies a sus discípulos, ¿cierto? Y en estas, pues bueno, ya sabemos Pedro, el emocional Pedro, diciéndole, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú los pies a mí? Déjame que yo te los lave a ti. Y Jesús le dije, no. Jesús le dice, no, déjame, yo lavo tus pies porque es necesario que así lo haga, para limpiarlos. Y Pedro le dice, no, Señor, entonces límpiame desde la cabeza. Jesús le dice, no, tampoco, porque el que está limpio, lo único que necesita que se le limpien son los pies. Pero en medio de todo esto hay un mensaje súper importante más allá de la acción que Jesús hace, y es el mensaje que Él quiere dejarnos. Entonces en el versículo 13 dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come el pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Bueno, de ahí en adelante no es tanto el mensaje, pero estos primeros versículos nos hablan de un ejemplo. Y creo que esto es lo que más ha afectado la credibilidad de la iglesia y de los seguidores cristianos ante la sociedad. Yo he visto desde primera mano, digamos que en mi familia
hay muchas, no digamos rivalidades, porque en general todos nos respetamos muchísimo en las creencias que tenemos, pero sí hay mucha, o más bien mucho escepticismo frente al tema. Y una de las cosas que más me ha impactado en estos tiempos es que mi familia cree mucho en Dios, pero al mismo tiempo no. Es como que yo creo en el Señor cuando me conviene y yo le rezo al Señor cuando lo necesito. Y en general todos lo hemos hecho. No conozco la primera persona que cuando esté necesitada no haga una oración a Dios. Pero a lo que voy es, las personas han dejado de creer en la iglesia. Y Jesús viene por su iglesia. Jesús no nos mandó solitos, sino que nos mandó de a dos o en grupitos, por congregaciones, por iglesias, porque Él sabía que cuando estamos solitos somos más débiles y podemos fallar más fácilmente. Pero a veces en estos mismos contextos de la iglesia, o a veces nosotros siendo únicos cristianos o únicos seguidores de Jesús, en nuestro contexto social, familiar, en el trabajo, en el colegio, en la escuela, cometemos el error de dejar mal parado el nombre de Jesús. Y entonces vemos hoy en día a muchos creyentes que han decidido apartarse de Dios, apartarse de las iglesias por las acciones que otras personas han cometido. Y yo me he puesto a pensar muchísimo en esto porque a mí me gusta mucho evangelizar. Y en muchas ocasiones me he topado y me he encontrado con personas que me dicen, sí, yo conozco la Biblia, yo antes asistía a una iglesia y hasta le enseñaba a los niños, pero me di cuenta que eso allá son puras mentiras, me di cuenta que las personas rechazan mucho a otras personas, que lo juzgan a uno mucho y entonces yo ya no creo en eso. Yo creo en Dios y le doy gracias a Dios, pero yo ya no creo en las iglesias ni en las personas. Wow, ustedes no saben lo fuerte que es eso cuando uno está evangelizando, porque muchas personas están dolidas. Puede que digan sí con las personas, pero en realidad se duelen también con Dios. Y no quiero entrar en debates, pero eso nos pasa muchísimo y nos ha venido pasando muchísimo con muchas clases de personas. Y las personas dicen, yo no voy a la iglesia porque allá me van a juzgar. Yo no voy a la iglesia porque allá me van a criticar por mi vida. En una ocasión, un familiar muy cercano, me dijo, yo no voy a volver a la iglesia porque en esa iglesia no me dejan servir, no me dejan predicar, no me dejan ministrar a otras personas porque yo no estoy casada. Y yo no estoy casada no porque yo no quiera, sino porque mi compañero de vida no cree en Dios. Y yo no puedo obligarlo a que crea en Dios. Y yo decía, wow, cuánto dolor podemos llegar a causar nosotros como iglesia en una persona que está viviendo una situación difícil y que aunque esa persona ha decidido creer en Dios y ser radical, no puede destruir su hogar de un día para otro porque cree en el Señor. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que esta persona ha tenido que luchar mucho para que su hogar cambie. Pero es que el cambio y la transformación es desde adentro y hacia afuera. Y a veces desde afuera estamos todo el tiempo puyando. Y oh, qué dolor tan grande se le veían en los ojos a esta mujer, diciendo, yo no puedo servirle a Cristo. Y yo iba a la Biblia y le decía al Señor, esto no puede ser así, no,
no puede haber acepción de personas, tú lo dices en tu palabra, no puedo estar yo juzgando a lo que hace o no hacen las personas, porque es que yo también he fallado, yo también he pecado, yo también he cometido muchos errores. Y cómo desde mi posición poder ayudar a esta persona a que no tenga rencor en su corazón después de todo lo que le hicieron y lo que le dijeron y las prohibiciones que pusieron en su lugar donde estaba congregándose. Porque sí, eso generó mucho más dolor, mucha más rabia, muchos más problemas de los que ya tenía, ¿cierto? Porque intentando hacer las cosas de la mejor manera, encontró obstáculos que le dijeron, hasta aquí puedes llegar porque no has dejado esta parte de tu vida y hasta que no dejes esta parte de tu vida no puedes seguir avanzando. Y yo decía, es impresionante cómo a veces nos creemos tanto el cuento y no pensamos en el otro. Porque es que Jesús nos mandó dos cosas importantes. Hay 10 mandamientos, pero los discípulos le preguntaron una vez a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? El más importante. Y Jesús les dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿cierto? Y el segundo de ellos es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo digo, eso es muy difícil, pero Dios nos dio una clave y nos dijo, si tú no amas a la persona que está a tu lado y la puedes ver, tampoco puedes amar a Dios a quien no ves. O sea que podemos decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero no creo en la iglesia, es no amar a Dios. Y lo mismo, yo amo a mi hermano con todo mi corazón, pero no creo en Dios. Entonces tampoco es un verdadero amor. Y todas estas cosas me llevaban a pensar en qué importante es el nombre que llevamos nosotros a cuestas como cristianos. Porque no, las personas no se van a molestar con nosotros directamente. O sea, finalmente nosotros somos humanos y cometemos errores. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de eso. Porque finalmente quien queda mal, como les dije al principio, no somos nosotros como individuos, sino que es la iglesia, es Dios, es Jesús. Su nombre es el que queda mal. Y por eso vemos hoy en día tanto resentimiento y tantas personas que se han alejado de las iglesias, de la creencia en Dios, de la creencia en Jesús, por acciones que hemos cometido y errores que hemos cometido como seguidores de Jesús. Y quizás no lo hacemos con intención. Estoy segura que muchas de las veces no lo hacemos con la intención de lastimar, porque justamente me pasaba con mi familia, que yo tengo una prima que amo con todo mi corazón. Hemos sido, ustedes saben, como esas primas súper cercanas, que siempre tienes como que es tu amiga, que es casi tu hermana, y todo este tema, pues en mi familia se da mucho. En mi familia tenemos muchos primos, pero cada primo tiene como su preferido, ¿sabes? Como su parejita de primo, de prima. Entonces ella y yo somos todavía muy unidas. Y digamos que, obviamente para mi familia no es un secreto que yo soy una seguidora de Jesús y que tomo mis decisiones muy radicalmente en muchos aspectos. Pero al principio era demasiado radical, o sea, era una cosa no radical, sino ya como, no sé cómo decirlo, como ya muy exagerado, ¿saben? Y como que las cosas son así, y si no son así, están mal y ya. Que es el error, que es uno de los errores que cometemos también. No lo hacemos con la intención de lastimar o de rechazar, pero es algo que aprendemos con el tiempo. En este caso, ya
digamos que soy de una mente y un corazón un poco más abierto, de aceptar que no todas las personas somos iguales, de aceptar que no todos pensamos y creemos en lo mismo, pero aún así estar dispuesta a dar mi punto de vista y a escuchar, 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 escuchar lo que otras personas tienen para decir también, porque también es importante. Y en medio de todo esto, mi prima tenía ciertas cosas que había decidido no compartir conmigo. Y que pues obviamente para mí era súper triste porque pues era mi prima de mi llave, mi amiga, mi parcera, le decimos aquí en Colombia. Pero, pero ella había tomado la decisión de no compartir eso que estaba viviendo conmigo porque tenía miedo de cómo yo iba a reaccionar y de si mi actitud frente a ella iba a cambiar y de si yo la iba a juzgar y de si yo iba a cometer algún acto de rechazo con ella. Y hubo un día hace poco en el que pudimos hablar y yo le decía pues todo esto que yo estaba sintiendo, de que yo sentía que ya no era parte de su vida, de que ya no me tenía en cuenta para muchas cosas, de que la extrañaba mucho, bueno. Y ella decidió abrir su corazón y contarme esta parte de su vida que no había querido compartir conmigo. Y yo lo único que me preguntaba era como, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo contaste antes? ¿Qué te lo impedía? Y ella me decía, yo tenía miedo de cómo tú ibas a reaccionar. Yo tenía miedo de que cambiaras conmigo. Yo tenía miedo de que quizás fueras a decirme algo por no estar de acuerdo con lo que estaba viviendo. Y yo le decía, no, ser cristiano no se trata de eso. Ser cristiano es amar, amar a las personas, amar sin condiciones, como Jesús nos amó sin condiciones. Ser cristiano y llevar el nombre de Jesús a las calles, a la tierra, es decir, ¿sabes que Jesús a todos nos recibe con los brazos abiertos? Todos tenemos la oportunidad de acercarnos a Jesús, todos, porque es que Jesús no murió por unos o por otros, por todos nosotros, todos tenemos la oportunidad hasta el día que muramos de acercarnos a Jesús. Y nadie, absolutamente nadie tiene derecho a negarte esa posibilidad de conocer a Jesús. Y en todo eso ella y yo pudimos tener una conversación tan honesta y tan libre y dejar puntos súper claros sobre la mesa de que es por encima de los prejuicios que puedan existir sobre la tierra. Yo te amo, eres mi prima, eres mi familia y yo decido amarte todos los días de mi vida. Que lleguemos a un punto en el que yo comparta lo que tú haces, lo que hacías, que te acompañe, que viva eso contigo, quizás no. Porque todos tenemos principios y creencias y situaciones que hemos decidido adoptar en nuestras vidas como ley inquebrantable. Por lo mismo, pero eso no va a cambiar que yo te deje de amar. La palabra de Dios dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada. Ni la muerte, ni los principados, ni las potestades, ni lo porvenir, ni el pasado. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. El amor de Cristo es tan maravilloso que dice, no me importa lo que has hecho. Incluso en Isaías hay un versículo que para mí era como tremendísimo, donde dice, ¿quieres que me acuerde de tus rebeliones? Anda, a ver, acordémonos, entremos en contienda.
porque a mí no me interesa. Dios ahí, bueno, lo estoy diciendo con mis palabras, pero Dios literalmente está diciendo, ¿sabes qué? No me importa, porque yo ya pagué por todo eso. Si yo, ¿ustedes se imaginan si Dios nos dejara de amar cada vez que cometemos un error? No podríamos llamarnos cristianos, jamás, jamás. Igual, vuelvo al ejemplo del colegio. En mi colegio, cuando yo era más pequeñita en mi escuela, nos daban 3 oportunidades. Teníamos 3 como faltas graves, así se les llamaban, 3 faltas graves. ¿Sí? Si tú pasabas esas 3 faltas graves, te echaban del colegio. La primera falta grave y ya tenías un historial. Ya estabas como marcado por un documento que habías firmado de que habías cometido una falta grave. La segunda era matrícula condicional. O sea, te dejamos estudiar con la condición de. O sea, como menos amor, ¿saben? Como menos gracia. Y la tercera ya, se acabó el amor, se acabó la gracia, te me vas del colegio porque estás manchando el nombre de la institución. Así que te vas. ¿Ustedes se imaginan donde Jesús fuera así, donde Dios fuera así? 3 faltas y chao, no entras al reino de los cielos. Ni me nombres, ¿para qué me invocas? Sería terrible, sería muy terrible porque no habría ningún tipo de esperanza en la humanidad. Es que todos fallamos, es que todos cometemos errores. Nuestro amor debe ser un reflejo de lo que Jesús nos amó. Por gracia doy de lo que por gracia he recibido. Y yo recibo perdón todos los días. Y recibo gracia todos los días. Y recibo amor todos los días. ¿Cómo podría yo amar menos a una persona que está a mi lado por las cosas que hace o dice? No puedo. No puedo. Al contrario, cada día debería poder amarla un poquito más. Porque el que mucho perdona, mucho se le ama. Y al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Si Dios me ha perdonado tanto, ¿por qué yo no puedo perdonar también a otros? Si Dios me da tantas oportunidades diarias, ¿por qué yo no puedo dar oportunidades también a los que me rodean? Y en lugar de rechazarlos y en lugar de juzgarlos, procuro amarlos. ¿Ustedes se imaginan cómo sería de diferente que pudiéramos amar de verdad a aquellas personas que han cometido errores y que a raíz o a través de ese amor esas personas decían transformar sus vidas? Porque eso es lo que hacía Jesús. Eso fue lo que hizo con la mujer samaritana. Insisto, la mujer samaritana es una historia que deja muchas enseñanzas. Pero Jesús la amó y quiso darle de beber del agua de vida. Y la utilizó para transformar a todo un pueblo. Y marcó la historia. Quedó en el hall de la fama de la Biblia. Y le dijo, o sea, Jesús no estaba de acuerdo con lo que había hecho ella, con sus maridos. Y el que ahora tienes no es tu marido, le decía. Pero eso no fue un justificante para rechazarla, para juzgarla, para dejarla de lado. Todo lo contrario. Con amor, a través del amor, la guió para que hiciera las cosas de una mejor manera en su vida. Y ella decidió cambiar su vida, porque Jesús la trató con amor. Esta mujer nunca había sido tratada, por lo menos no por un hombre, había sido tratada por amor, con amor. Porque había tenido
6 hombres en su vida y ninguno de ellos había sido capaz de amarla o de tratarla con amor. Pero ella recibió el trato de amor de Jesús. Y el amor puede más que las cantaletas y las palabras. Hubo otra ocasión en la que salimos con un grupo de amigos. En este momento yo había pasado por una situación compleja. Yo en esto he pasado por 2 congregaciones. He estado participando en 2 congregaciones. Y en la primera congregación en la que estuve, digamos que fue donde conocí al Señor. Fue donde me enamoré por primera vez. Fue de Cristo, ¿no? Fue donde decidí como entregarle mi vida al Señor. Y allí fue donde empecé a servir, allí empecé a predicar, allí empecé a amar a las personas, a sentir esta curiosidad por amar a las personas. Y en medio de todo eso, también me hicieron mucho daño. Hoy en día es una congregación increíble, o sea, de verdad que los admiro demasiado. Pero para llegar a este punto de reconciliación con ellos y conmigo y con el Señor, tuvo que pasar mucho tiempo. Yo duré casi 2 años sin asistir a ninguna congregación, sencillamente en el lugar en el que estudiaba. Teníamos tiempos con Jesús, gracias a Dios era un lugar cristiano, en el que aprendía palabra, en el que teníamos devocionales, en el que las personas que asistían allí, la mayoría, estaban conectados con el Señor de muchas maneras, y eso me mantuvo como que ahí pegadita, como que no me dejé apartar del Señor, como que no me dejé ir finalmente de los brazos de papá, ¿cierto? Y en este lugar conocí a un grupo de amigos increíbles, que teníamos tanta sed por el Señor que empezamos a reunirnos una vez a la semana, o creo que a veces hasta 2 veces a la semana, sencillamente a orar, a buscar del Señor, a buscar de Dios, a buscar. No teníamos una motivación, no teníamos un objetivo. Lo único que queríamos era pasar tiempo con el Señor y conocer a Dios más y más. Y en este proceso, fue conocer al Señor de una forma increíble, una forma en la que yo no pensaba nunca conocerlo. Y en este mismo grupo de amigos empezamos a salir a evangelizar, empezamos a capacitarnos para hacer iglesia en las calles, empezamos a hacer adoración pública, empezamos a ayudar a personas habitantes de calle, empezamos a hacer muchas cosas en acción al evangelismo y a que las personas conocieran eso que nosotros estábamos viviendo en esos momentos, que era algo que no podíamos callar, o sea, necesitábamos soltarlo de alguna forma. Incluso con este mismo grupo de chicos, un 30 de diciembre nos fuimos a hacer evangelismo, adoración pública en una plazoleta de Bogotá, y creo que ha sido de las mejores noches de mi vida porque, o sea, llovió, se nos fue la luz, la electricidad, porque usaban un generador de electricidad como a gasolina, que tú le pones gasolina y funciona como que genera energía eléctrica. Y se nos acabó la gasolina, llovió, y aún así estábamos tan apasionados por adorar al Señor que no nos importó, y a las personas que estaban ahí junto a nosotros adorando tampoco les importó. Y bueno, fue una experiencia hermosa e increíble, que si en algún momento se me da la oportunidad de comentarles algo de respecto a esto, pues con mucho gusto lo haré. Pero a lo que voy es que con este grupo de chicos nos capacitamos,
Y hubo un día en especial, un día de capacitación, en el que tuvimos un día de trabajo tenaz, o sea, muy fuerte, y luego fuimos a la capacitación, y después de la capacitación fuimos a hacer evangelismo y adoración pública en la misma plazoleta aquí en Bogotá. Pero estábamos muy cansados porque nos habíamos levantado súper temprano, el día anterior nos habíamos acostado súper tarde, o sea, estábamos muy cansados, físicamente agotados. Y empezamos a evangelizar, pero ya llegamos a un punto en el que dijimos, no, ya vámonos, ya estamos súper cansados, ya no queremos evangelizar más. Pero había algo en nuestro corazón que no nos permitía irnos. Necesitábamos sí o sí encontrar a esa persona que necesitaba un mensaje del Señor, y queríamos ser nosotros esa herramienta del Señor para esa persona. Entonces, con esta persona con la que yo iba, nos fuimos a caminar por toda la plazoleta súper cansadas, diciéndole, Señor, o sea, ya por favor, estamos muy cansadas, pero queremos servirte con todo nuestro ser. Muéstranos quién es esta persona que necesita tu palabra y por la cual todavía no nos podemos ir. Y empezamos a caminar y a caminar y a caminar. De repente yo veo a una chica sentada en unas escaleritas de la plazoleta y volteo a mirar a la persona con la que yo estaba, y ella también la vio, y dijimos, esta es la chica a la que vamos a ir a hablarle de Jesús. Nos acercamos a ella y justamente ese día de capacitación nos habían hablado respecto a la reconciliación, ¿no? Y a nuestro papel como cristianos, como iglesia cristiana, frente a la sociedad. Entonces, nos acercamos a ella y empezamos pues a hablarle, a contarle que somos cristianas, que venimos a traerle el mensaje del Señor. Y esta chica empieza a contarnos y a decirnos, no me interesa. Y nosotras, ¿pero por qué? ¿Por qué no quieres escuchar? No vamos a pedirte dinero, sencillamente queremos pues orar por ti y listo. Y ella nos empieza a contar con esa palabra, no me interesa, no quiero saber nada de los cristianos. Y nos empieza a decir, mira, yo vengo de una familia, no recuerdo bien si eran pastores, pero eran líderes muy importantes en la congregación. Desde niña, ella nos empieza a contar, desde niña asistía a la iglesia, desde que era muy pequeñita servía en la iglesia, pues mis papás son líderes, mis abuelos también, entonces ha sido como de generación en generación y nosotros pertenecemos a no sé qué. Bueno, era una niña que había nacido en un contexto completamente cristiano, de seguidores de Jesús. Y finalmente esta chica en su adolescencia nos empezó a contar que en su adolescencia empezó a sentir una orientación sexual diferente. O sea, le empezaron a gustar las chicas, las mujeres. Y ella luchó por mucho tiempo sola con el Señor, luchó y luchó y luchó contra esto porque ella sabía que no era algo bueno, que no era bien visto, que no era algo natural, que no era algo que venía de parte del Señor. Entonces ella empezó a orar y a orar y a orar para como combatir este pensamiento y esto que ella estaba sintiendo en ese momento. Llegó un punto en el que ella nos decía, yo ya no pude sostenerlo más sola, y ella pues estaba sirviendo, pertenecía al ministerio, estaba predicando, bueno, haciendo muchas cosas en la iglesia. Entonces ella decide acercarse a uno de los líderes y comentarle la situación que estaba viviendo, pero en una situación de ayúdame por favor, necesito que me ayudes porque no sé cómo manejar más esto. Y resulta que estos líderes, en lugar de apoyarla y decirle vamos a orar por ti, vamos a buscar soluciones, vamos a buscar maneras para ¿sí? solucionar esto, lo que hicieron fue sacarla de los ministerios. Ya ella no podía servir, no podía ministrar, la empezaron a juzgar, empezaron a apartarla, se volvió como un chisme dentro de la congregación y resultaron finalmente haciéndole mucho daño en su corazón, y ella decidió salirse y apartarse por completo de la iglesia de Cristo. Y ella nos contaba esto con lágrimas en sus ojos porque nos decía,
Yo conocí a un Dios de amor. Yo decidí quedarme en la iglesia desde muy pequeña porque yo veía el amor del Señor. Y cuando me pasó todo esto ya no vi amor. No vi amor en la iglesia, no vi amor en las personas, no hubo nadie que me apoyara. Incluso esa misma chica nos decía, yo ya no me hablo con mi familia, porque para ellos es una abominación que a mí me gustan otras chicas. Y mi amiga y yo quedamos súper impactadas por toda la historia que esta persona nos estaba comentando, pero justamente nos habíamos capacitado sobre la reconciliación. Y decíamos, es la oportunidad de poner en práctica, chicos, la fe sin obras es muerta. Necesitamos poner en práctica todo lo que aprendemos, todo lo que Dios nos permite conocer, pongámoslo en práctica de una vez, no solamente en lo musical, que es súper importante, y todo lo que aprendamos musicalmente, practiquen, 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 practiquen y lo van a lograr. Pero también en cuanto a la palabra. Y hoy estamos hablando de esta reconciliación, del nombre de Cristo sobre las tierras, sobre la tierra. Y entonces empezamos a hablar con esta chica y Dios puso en nuestro corazón pedir perdón, el poder del perdón, el decirle, ¿sabes qué? Perdónanos. Hoy en el nombre del Señor, en el nombre de la iglesia, en el nombre de los líderes, te pedimos perdón porque tienes toda la razón. En lugar de apoyarte, lo que hicimos fue lastimarte, juzgarte, apartarte de lo que realmente tú querías, que era amar al Señor con todo tu corazón, pero que estabas pasando por una situación muy difícil y en lugar de ayudarte lo que hicieron fue como lanzarte más al fuego. Así que nosotros te pedimos perdón. Perdónanos por haberte lastimado, perdónanos por haber herido tu corazón, por haberte apartado por nuestra culpa del Señor. Y esta chica empezó a llorar y a llorar y a llorar y empezó a contarnos más de su historia y empezó a hablarnos y a decirnos gracias, porque ese es el Dios que yo necesitaba encontrarme, un Dios de amor, un Dios que no rechaza, que no hace acepción de personas, un Dios que no juzga, que por el contrario me recibe con los brazos abiertos y me ayuda, porque chicos, es con amor, es con amor. Todo lo que tenemos que hacer es con amor. Dios es amor. No podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Y amar quiere decir también aceptar. No digo que tenemos que ser permisivos y entonces dejemos que hagan lo que quieran, no. Pero sí debemos tener un corazón dispuesto a amar, a respetar y a dar oportunidades diarias. Yo creo que en este momento lo que podemos hacer es que si tú perteneces a una congregación, eres líder, pastor, pastora, predicador, evangelista, cual sea el rol que ocupes, sea en tu familia, sea en tu casa, en tu congregación, en el lugar en el que te encuentres, practiquemos la reconciliación y sobre todo ser un reflejo de Cristo sobre la tierra. Amar es no hacer al otro lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Si a mí no me gustaría ser rechazada por un pecado que cometí, pues no puedo rechazar a otros porque cometen pecados. Si a mí me gustaría ser tratada con amor, que me hablen con amor, así mismo debo tratar yo a las personas. Ahora, Dios a quien ama disciplina, también lo dice la Biblia. Y la disciplina no es mala, es necesaria, es importante. Necesitamos ser corregidos, necesitamos ser instruidos, pero desde el amor, desde la gracia, desde la misericordia. Chicos, eso era lo que quería hablarles el día de hoy. Y si hay alguien también que está en estos momentos viendo este devocional, que quizás ha tenido en su pasado, bueno, no les terminé de contar, me falta un pedazo de la historia. Yo duré 2 años sin iglesia, sin congregación, y tuvieron que pasar 2 años
para que yo decidiera volver a ese lugar y hablar con los que en ese momento, no, aún siguen siendo los pastores de la congregación de esa iglesia, y perdonar y pedir perdón, y reconciliarme con aquellos con los que sentía que me habían hecho daño, y, y hablar lo que tenía que hablar con las personas que tenía que hablar 2 años después, justo cuando aprendimos todo esto de la reconciliación. Después de eso, ya pude sentarme a buscar una buena congregación, un lugar en el que me sintiera cómoda, pero a la misma vez incómoda. Incómoda en el sentido de ser retada a ser mejor. Y bueno, creo que finalmente Dios cumple sus palabras y sus promesas. Y ver el cumplimiento de las promesas de Dios ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Y ahora sí continúo. Si hay alguien aquí que quizás tenga algo en su corazón con algún miembro de alguna iglesia, con algún cristiano, con algún seguidor de Jesús, con algún religioso, con alguna persona en el mundo, y tiene la oportunidad de reconciliarse con esa persona, por favor háganlo. Estamos en un punto en el que la tierra está pidiendo a gritos amor, porque es verdad, el amor de muchos se está enfriando, muchos se les está enfriando el amor, se nos está enfriando el amor. Y solamente con la reconciliación, solamente con acciones de amor, podemos recuperar ese amor, o por lo menos mantener viva la llama hasta que Jesús vuelva. Y nuestra tarea es rescatar a los que más podamos. Y solamente podemos con amor, amor, amor. Yo sé que suena muy romántico, muy de fantasía, pero chicos, eso es lo que este mundo necesita. En medio de tanta guerra, en medio de tantas crisis sociales, en medio de tantas enfermedades, en medio de tantas crisis económicas, necesitamos un poquito de luz, de esperanza, de amor. Y solamente Cristo puede hacerlo. Y saben que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Así que somos sus manos. Abraza a una persona que necesita amor. Somos sus pies. Camina hacia donde alguien necesite amor. Ayúdale a otra persona a caminar hacia el amor. Somos sus oídos. Somos los oídos de Jesús aquí en la tierra. Escucha a las personas que lo necesitan, que necesitan hablar. Hay tantas personas que están suicidándose por depresión y es porque nadie los escucha. Escucha atentamente. Somos los ojos de Jesús en la tierra. Mira a las personas que están necesitando ser reconocidas en algún aspecto. Observa, mira a tu alrededor y fíjate, te prometo que si tú miras a tu alrededor, observas en profundidad, vas a encontrar a personas a las que necesiten recibir de tu amor. Te lo prometo. Mira a tus papás, mira a tus amigos, mira a tu hermano que se sienta contigo al lado en la congregación. Mira al frente los que están en la alabanza. Mira a tus pastores. Obsérvalos y ámalos. Tenemos 5 sentidos y todos los podemos utilizar para dar amor. Somos la boca de Jesús en la tierra, somos la voz. Ojo con las palabras que hablas. Que tus palabras edifiquen, que tus palabras sean palabras de amor, que tus palabras transformen, que tus acciones hablen de lo que tú eres y de lo que Cristo ha hecho en ti. Porque si nos vamos a llamar cristianos, vamos a ser cristianos, seguidores de Jesús. Y vamos a guardar nuestra conducta y vamos a guardar nuestras palabras y vamos a guardar
incluso nuestros pensamientos, para no tener matrículas condicionales, que aunque con Jesús no existen, sí podemos hacer que su nombre quede mal. Y yo no quiero que el nombre de Cristo sea más dañado sobre la tierra. Por el contrario, quiero que recuperemos ese buen nombre de Cristo sobre la tierra. Es mi invitación y pido perdón en nombre de la iglesia. Y te pido que por favor me acompañes en esta oración. Señor, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has permitido aprender de ti. Pero también, Señor, en esta noche te pido que por favor en tu nombre me permitas pedir perdón. Yo te pido perdón a ti que estás escuchando esto. Te pido perdón por las iglesias, te pido perdón por los líderes y te pido perdón por todas las palabras que han sido dichas por nosotros con malas intenciones. Te pido perdón si en algún momento te sentiste juzgado, te pido perdón si en algún momento te has sentido rechazado por alguien que ama o que dice ser seguidor de Jesús. Y también, por favor, te pido que le des otra oportunidad al Señor. Porque hay muchas personas dispuestas a amarte como Jesús lo hace. Hay muchas personas dispuestas a abrazarte como Jesús te abraza. Por favor, no te apartes más del Señor y no pienses mal de Jesús. Nos hacemos responsables hoy por las palabras que hemos dicho, por las acciones que hemos cometido. Por favor, dale otra oportunidad al Señor y acércate a Él con un corazón humilde, dispuesto a escuchar. Señor, que estas palabras lleguen a los corazones de las personas que lo necesitan escuchar y que hagas de nosotros herramientas en tus manos. Queremos ser un reflejo de tu amor, queremos ser el cuerpo de Cristo en la tierra, Señor. Ayúdanos a actuar, a ser, a ver, a hablar, a escuchar, a oler de la forma en la que tú lo harías, Dios. Y que nuestra adoración, que nuestra vida sea como un olor fragante delante de ti. Te amamos, Señor Jesús. Ayúdanos a amar también a los que nos rodean. Y no permitas que esta palabra quede vacía, sino que por el contrario, Señor, llegue a los corazones que tenga que llegar y que dé mucho fruto, Señor, y que se multiplique hasta donde tenga que llegar, Dios. Gracias por tus promesas, gracias por tus palabras. Gracias por tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Chicos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Dios los bendiga. Bye. A todos muchas gracias por haberse conectado hoy a nuestro devocional. Pasamos un tiempo muy especial en la presencia de Dios. Un gran agradecimiento a Carolina por haberse dejado usar por Dios hoy, por haber aceptado nuestra invitación. Quiero invitarlos a todos también a que estén muy pendientes a nuestras próximas transmisiones. Recuerden que tenemos nuestro podcast el próximo jueves a las 9 p.m. hora este y nos vemos en la próxima transmisión. Que el Señor les bendiga. Bye.